Bueno, hola. Hoy voy a narrar una historia de dos personajes importantes. No lo voy a leer, está escrito en mi blog, pero quiero en esta oportunidad narrarlo así de lo que yo conocí de esta historia. Se trata de dos personas importantes, una en el orden nacional, el general Lanusse, que fue presidente de la Argentina, y el otro un escritor muy conocido en la provincia de Jujuy sobre todo, Héctor Tizón. Ambos estuvieron en la época de la presidencia de Frondizi en la Embajada de México. Me costó encontrar este dato en internet con respecto al general Lanusse, porque no está claro el tiempo que estuvo en México, que parece que fue breve. Sí, Héctor Tizón, que fue oficialmente nombrado agregado cultural argentino en la Embajada de México. Bueno, esta historia me la contó el mismo escritor hace algunas décadas atrás. La historia empieza cuando se conocen en la embajada el escritor con el entonces coronel. Esto es muy importante, era coronel. Debo aclarar que en esa época, en los golpes militares, ascendían a la presidencia militares con el grado de general. En una palabra, no servía ser coronel para esa jerarquía. Tenía que ascender a general. Y en esa posición estaba Lanusse, que era coronel. Coronel en México, y el escritor, como agregado cultural, se le ocurrió una noche de un domingo ir a la embajada. Él no vivía dentro de la embajada, sino en un barrio diplomático de la capital de México. Se le ocurrió ir a su despacho a buscar algo para su colorida inspiración en sus libros, muy leídos y muy premiados. Inclusive uno de los primeros libros fue premiado La Casa de la Cultura en Cuba. El premio venía de Fidel Castro en aquella época. Bueno, la historia empieza cuando entra a la embajada de noche aquel domingo y va a su despacho y cavila y vigila y ve. Primero se cerciora de que el guardián de la embajada estuviera bien dormido, como ocurre habitualmente. Y entra en puntillas de pie, recorre un pasillo, entra al baño, da unas vueltas para ver que no haya nadie. Finalmente entra a su despacho, está ahí un rato, busca papeles, no encuentra lo que buscaba, sale de nuevo al pasillo principal. Caminando pasa por frente del despacho del agregado militar, que en ese momento no estaba en México, sino en la Argentina. Es decir, el despacho de Lanusse, sin Lanusse. Entra y empieza a buscar y bueno, encuentra todo lo que un militar va dejando el recorrido de su vida. Galardones de las paradas militares, charreteras con los diferentes grados, los años, las paradas, fotografías de las paradas militares, tarjetas, condecoraciones, etc. Y así, colgado en la pared, muchos cuadros, se dirige finalmente al escritorio a buscar algo que lo inspirara. Bueno, y va recorriendo los diferentes cajones, encuentra diversas cosas, pero al final uno de los cajones estaba con escritos manuscritos, con tinta inclusive de dos colores, y empieza a leerlos, algunos sin importancia, pero al final encuentra algo que le llama mucho la atención, un sobre no sellado, no cerrado, abierto,
sin pegar, digamos, que decía en su parte exterior personal, algo personal había ahí adentro. Abre el sobre y saca 2 hojas de papel donde ve manuscrito en 2 colores el listado con el nombre y el grado de coroneles que por gran coincidencia eran los coroneles que estaban con la posibilidad de ascender a general, como él, como ocurría con él, con Lanuse. Estaba el nombre del coronel, fulano de tal, el nombre de la esposa, el grado, coronel, algún otro detalle propio del destino de los militares, y al final 1 o 2 o más palabras que concluían con una, digamos, con algo que definitivamente los ponía en posición, digamos, contraria a la posibilidad de ascender a general. Es decir, una degradación o algo que pesara, digamos, al momento del ascenso a general de estos competidores coroneles como él, con la misma antigüedad, es decir, con la misma posibilidad del ascenso general. Bueno, curiosamente, en esa camada, él fue nombrado general. Quiero recordar que él participó en todos los golpes militares. En el primer golpe militar, de los 2 primeros golpes al peronismo, a Juan Domingo Perón, en el primero que fue fallido, en el año 51, él participó ya con un grado muy bajo, no sé si subteniente o teniente por ahí. Bueno, fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Bueno, después vino en el 55, el golpe de septiembre del 55, que es exitosa para los militares y es liberado Lanuse y ascendido inclusive con algunos grados más. Son sus primeros pasos. Después participó en todos los golpes militares. El golpe militar de Frondizi, el golpe militar de Ilía, el golpe militar que lo ascienden a presidente a Onganía. En todos estos golpes militares, Lanuse, todos estos golpes militares, Lanuse era coronel. El segundo, después del golpe militar me refiero no a Lanuse, sino el segundo golpe a Livingston, un general que estaba destinado en la Embajada de México, perdón, en la Embajada de Estados Unidos, la Embajada Argentina en Estados Unidos, Livingston. Él naturalmente influía en toda esta maniobra de los golpes militares, no solo los civiles, sino dentro de los golpes militares, dentro de las camadas, ¿no? de generales. Bueno, curiosamente, después del último maniobra que ejecuta Lanuse, que es sacarlo a Livingston de la presidencia, él ya general, lo nombran general presidente de la República Argentina. Se hace nombrar, o se nombra, no sé, esos detalles no conozco. Y bueno, ahí hay un dato muy interesante. Él tenía un secreto guardado a 7 llaves, que era el destino del cadáver de Evita, de Eva Perón, Eva Duarte de Perón. Nadie sabía dónde estaba el cadáver embalsamado de Eva Duarte de Perón. Lanuse sí sabía. Sabía que estaba en Milán, en Italia. Y él negocia con Perón el regreso del cadáver a manos, digamos, a Puerta de Hierro, donde vivía Perón con su segunda esposa Isabelita, y López Rega como secretario. Todos conocemos ya esa historia, es más próxima. Bueno,
el cadáver de Eva Perón, embalsamado, le sirvió para negociar con Perón. Esto ya es algo que yo supongo que debe haber ocurrido porque, bueno, después vino la renuncia de él como presidente y los sucesivos cambios de presidentes hasta llegar a prácticamente hasta la muerte de Perón y el ascenso de Isabel Duarte de Perón y el último golpe militar que ya Lanusse no participó, el del año 76. Bueno, esta es la historia que quería narrarles.